Bien, vamos a seguir con la parte C. Esperemos ya que nos dé tiempo a llegar al final, si no hacemos otra parada. Problema 3.15. En el problema 3.15 es importante o es interesante porque vamos a ver una de las limitaciones que tiene el índice de Pearson para calcular la simetría de una variable. Es mucho más cómodo el índice de Pearson, que no el de Fisher, pero tiene una limitación, y es que podría ocurrir que la variable no tuviese moda, o que tuviese más de una moda, como es el caso. Con menos rollo 3.15. A ver, los datos que me dan aquí, cuando después veáis la solución, no es lo que me dan, porque lo que me daban en el ejercicio son las proporciones sin acumular y las proporciones acumuladas. Como quiera que me decían que había 1000 datos, es tan fácil para sacar la frecuencia como ir multiplicando por 1000. Imagínate que fuese al contrario y me dijesen qué proporción de resultados hay entre 37 y 42, pues tendría que dividir 150 entre 1000. Imagínate en relación con la acumulada. ¿Cuántos hay que saquen hasta 42 en proporción o en porcentaje? Pues serían 900 de los 1000. Siempre que me piden una proporción o un porcentaje, tengo que ir dividiendo entre el total, entre 1000. Si tengo que hacer al contrario, si me diesen la proporción, como es el caso, pues tengo que multiplicar por 1000. Esto es fácil de rellenar. ¿Problema cuando voy a calcular el índice de Pearson? Pues que como quiera que la variable es bimodal y hay dos modas, pues directamente no se puede calcular el índice de Pearson. ¿Qué tendría que hacer entonces en este caso? Pues calcular el índice de Fisher. Vale. Respuesta entonces del 3.15, pues es que no se puede calcular porque es bimodal. Tan fácil y tan simple como eso. Voy a hacer ahora el 3.16, borro esta tabla, que la verdad es que nos ha valido para bastante poco. 3.16... dice, teniendo en cuenta el índice de asimetría de Fisher, cuando leas el índice de asimetría de Fisher, sabes que te tienes que cargar de paciencia, porque nos va a costar llegar, pero evidentemente vamos a llegar a él. 9, 11, 6, 8, es una variable que está dividida en intervalos, 3, 5 y 0, 2. Voy a poner el punto medio de cada intervalo. Del primero sería 10, de este sería 7, de este sería 4 y de este sería 1. Y voy a poner la frecuencia de cada intervalo, que es 2, 9, 22 y 7. No sé si me dan el total, si me lo dan 40, hombre, nos habría costado poco sumarlo. Antes de seguir, me entero de lo que aparece ahí, y es el número de asignaturas matriculadas por 40 estudiantes elegidos al azar de la UNED. Entre 0 y 2 alumnos, en fin, lo que aparecen ahí. Y lo que me preguntan es que calcule el índice de asimetría de Fisher. Pues muy bien, vamos a calcular entonces el índice de asimetría de Fisher, y para ello, evidentemente, pues como decía y digo, lo que tenemos que hacer es armarnos de paciencia. Primero, vamos a calcular la media, que ya sabéis que la fórmula es la suma de cada valor multiplicado por su frecuencia entre el número de datos. Por lo tanto, me voy a poner una columna que va a ser x sub i por n sub i. El primero sería 10 por 2, que son 20, 9 por 7, que son 63, estos serían 88 y esto sería 7. Sumaría la columna, os voy a decir directamente lo que sale, la suma de cada valor multiplicado por su frecuencia, esto queda 178, por lo tanto, de una manera rápida, la media sería 178 dividido entre 40, ¿vale? 178 entre 40, y esto me queda la media 4,45. Perfecto. Siguiente que necesito la desviación típica. Por lo tanto, vamos a empezar calculando la varianza. Para calcular la varianza, pues voy a poner la suma de x sub i cuadrado por n sub i dividido entre n, es decir, la media de los cuadrados, y le voy a restar el cuadrado de la media que ya calculé antes. Le añado entonces una columna que sea x sub i cuadrado por n sub i, ¿vale? Un poquito ya más laboriosa. Cada columna va siendo más laboriosa. El primero sería 10 al cuadrado, que son 100, 100 por 2, que serían 200. El siguiente sería 7 al cuadrado, 7 por 7, que son 49, 49 por 9, 441. El siguiente sería 4 por 4, 16, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, 16 por 22, 352. Y el último, 1 al cuadrado, que es 1, 1 por 7 es 7. Y todos estos suman 1000, ¿vale?
¿Qué tendría que hacer entonces ahora para calcular la varianza? Pues tendría que hacer la suma de esa columna, que he visto que es 1000, entre los 40 datos que tengo, menos 4,45 al cuadrado. Y eso queda 5,2. Por tanto, la desviación típica sería la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 5,2, que es 2,28. Vale, más o menos nos vamos acercando. Y, por último, ¿qué es lo que necesitaría yo para calcular el índice de Fisher? Lo voy a apuntar aquí. Vamos a apuntarlo por aquí arriba. La media es 4,45. Y la desviación típica es 2,28. Voy a borrar esto, que me está molestando. Ya lo borro, tengo ya apuntado. Pues para llegar al índice de Fisher, lo que tendría que añadir es una columna que fuese x sub i menos x barra al cubo por n sub i. Ya que estamos, si tuviese que calcular la kurtosis, que ya sabéis que es una medida del apuntamiento de la distribución, sería x sub i menos x barra a la cuarta por n sub i. Bien, eso queda, yo lo voy a decir porque está ahí hecho, 341,9078. Eso es lo que queda. El siguiente queda 149, sabréis que hacer esta cuenta. Esta cuenta, por ejemplo, sería 7 menos 4,45, todo ello entre paréntesis, elevado al cubo, multiplicado por 9. Vuelvo a decir, aunque sea pesado, 140, voy a poner aquí la coma, que si no yo me lío, 149,2326. El siguiente sería menos 2,0042. Menos 287,4452. Aunque sea pesado, en el encabezado de la columna te dice lo que tienes que hacer en cada caso. Y eso suma 201,69. Y, por último, sustituyen la fórmula. La fórmula para calcular el índice de asimetría de Fisher es raya de fracción, tengo que poner en primer lugar. Arriba tengo que poner la suma de esa columna. La suma de esa columna, que es 201,69. Y en el denominador tengo que poner la n, el número total de datos, que son 40, por la desviación típica elevado al cubo. Esa es la cuenta que tengo que hacer. Y eso queda 0,43. Ya tengo el índice de Fisher. Tengo que interpretar, en el caso de la pregunta que me hacen, ¿qué ocurre? Pues cuando el índice de Fisher es positivo, hay asimetría positiva, es decir, había una desviación hacia la derecha. Asimetría positiva. Se responde en el 3.16. Asimetría positiva, con lo cual sería el apartado A. ¿Vale? Vamos a pasar a la 17. Es un poco rollo, pero bueno, a poco de morirse. ¿Veis que se puede hacer? Vale, vamos a hacer el siguiente. El siguiente, que es el 3.17. Con los datos de la tabla 12, me dice datos de la tabla 12 que vamos a copiar, me da una variable x, una variable y, que saber leer la tabla, que supongo que sabéis, la media de la primera vale 108, de la segunda vale 41, la desviación típica, de la primera vale 6, de la segunda vale 5, y después me dan la covarianza. La covarianza no la voy a copiar porque de momento para lo que nosotros estamos haciendo no nos vale para nada. La covarianza es una medida que relaciona las dos variables. Cuando la covarianza es positiva significa que la relación es directa, es decir, que si una crece la otra va a tender a crecer, y cuando la covarianza es negativa pues significa que la relación es inversa, es decir, que cuando una crece la otra va a disminuir.
me dicen lo que es la X y lo que es la Y. La Y es la puntuación que tienen en matemáticas una serie de niños, en concreto son 12, en relación con un nivel de inteligencia que es X. Y me dicen ahí una serie de cosas que de momento me dicen lo que vale la ordenada en el origen, la recta de regresión, de momento de eso me olvido, que son cosas que veremos con el devenir del curso. Me centro en la pregunta del 3.17, en relación con lo que estamos viendo ahora. Me dice que calcule el índice de asimetría. Me dicen que la moda es 105. Me estoy quedando sin rotulador. Como me dicen que la moda vale 105, pues evidentemente el índice de asimetría, el único que puedo calcular con lo que me dan, como veis, es el de Pearson. No podría calcular el de Fisher ni aunque me empeñase en eso porque no tengo datos. Con lo cual el único que puedo calcular es el de Pearson, que es muy fácil. La media menos la moda dividido entre la desviación típica. Me piden, no he visto de qué variable es, sí, de las puntuaciones de inteligencia, que es de la primera, de la X, ¿vale? Me lo piden de la X, lo he puesto bien. La media de la variable X, que es 108, menos la moda, que es 105, y dividido entre la desviación típica, que es 6. Tan fácil como eso es la operación que tendría que hacer. Y esto me saldría 0,50. Si me preguntan el valor, pues la respuesta es 0,50. Si lo tuviese que interpretar, pues asimetría positiva. ¿Qué significaría eso? Pues que habría una mayor concentración hacia la derecha. Pero en el 3.17 lo único que tengo que hacer es responder el valor, que evidentemente sería 0,50. La respuesta correcta entonces es la C. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el 3.18. Con los datos de la misma tabla, el coeficiente de variación es mayor ¿en cuál de las dos? ¿En la variable X o en la variable Y? Recordar que para calcular el coeficiente de variación de cada variable, coeficiente de variación de la variable X, lo que tengo que hacer es dividir la desviación típica entre la media y multiplicarlo por 100. Y es lo que me va a permitir comparar la variabilidad, importante, me permite comparar la variabilidad, no otra cosa. Para comparar la variabilidad de las dos variables es para lo que se utiliza el índice de variación. En el caso de la variable X, tendría que multiplicar la desviación típica, que es 6, dividirla entre la media, que es 108, y multiplicarlo por 100. En el caso de la variable Y, tendría que dividir la desviación típica, que es 5, entre la media, que es 41, y multiplicarlo por 100. Y en ambos casos, si hacéis esas cuentas, me queda que en el caso de la X queda 5,56, ¿vale? Y en el caso de la Y me queda 12,20. Comparando ambos resultados, pues lo que se pone de manifiesto es que hay una mayor variabilidad en el caso de la variable Y. Hay una mayor variabilidad en el caso de las matemáticas, porque lo primero era el test y lo otro es la nota media de matemáticas, la puntuación en matemáticas. En conclusión, la respuesta correcta de la 3.18 pues sería entonces la A. Recordar que para comparar la variabilidad o dispersión de dos variables se utiliza el coeficiente de variación. Vamos a pasar al 3.19. Cambiamos en el 3.19. Dice, tabla 13, vamos a copiar la tabla 13, vendedor, fluidez verbal, que es X, solamente voy a poner eso, la X, y 10 ventas diarias, que es la Y. Vendedor 1, voy a hacer una parada y voy a buscar un rotulador.